yo creo que lo interesante de este trabajo fue un poco que es un estudio novedoso, es decir, es el primer estudio que se hace sobre la eficacia efectivamente de una placa fotocatalítica en un ambiente con altas concentraciones de humo del tabaco. Es un estudio novedoso, es un estudio en el que esperábamos mejores resultados desde el punto de vista de reducción de la concentración un poco de componentes tóxicos del tabaco, y también es verdad que también había una serie de limitaciones. Es un estudio realizado en un único centro, es un estudio realizado en un entorno con poca luz, que eso también fue un poco una limitación a la hora de la eficacia o no de la fotocatálisis. Y bueno, sí es verdad que sería interesante pues reproducirlo pues en otros centros, en otro tipo de condiciones, pues que a lo mejor pues harían pues que esta reducción de estos componentes del humo del tabaco fuera más importante. De todas formas, hay una reducción. También otra limitación es el tema de que muchas veces el medidor que usábamos para detectar partículas tenía un límite, es decir, no pudimos detectar hasta qué medida se reducían todas las concentraciones de las partículas. Entonces, sería interesante pues a partir de este primer trabajo hacer otro donde se recogieran o donde se tuvieran en cuenta estas cosas, ¿no? Tanto mejores medidores, trabajos multicéntricos y sobre todo el tema de la luz, ¿no? El hacerlo pues en unas condiciones más controladas de lo que lo hicimos. Gracias, Carlos. Nos hacen unas preguntas desde la gente que está en streaming, tanto para Carlos como para Marcos. Yo creo que son preguntas de bastante detalle que creo que están incluidas en el estudio que se ha hecho. Las formulo, pero quizás habría que remitir a la persona que las formula al estudio. Nos preguntan, por ejemplo, Silvia Suárez, para Marcos y para Carlos, ¿qué metros cuadrados de superficie fotocatalítica se han empleado? Y qué... perdón. Sí, lo tenía. Está. Sí, David, perdona, ¿me puedes repetir otra vez la pregunta? Es que no oigo. Nos están preguntando, no oí bien. Nos están preguntando desde la gente que está en streaming los metros cuadrados de superficie fotocatalítica que se han empleado y el volumen de la sala, y también a qué distancia de la placa se tomaron las mediciones. Y por otro lado, nos dice José Gisbert Gómez, nos dice que si se ha estimado la posibilidad de aumentar la capacidad del producto fotocatalítico en cuanto a las dimensiones de la placa para aumentar la efectividad. Bueno, con respecto a qué distancia se tomaron las mediciones de la placa, ¿no? Es una de las preguntas, creo, ¿no? Es que no tengo problemas aquí con el sonido. Sí, me pregunta, ¿no? Eso es. Vale. Nada, se tomaron a una distancia aproximada pues de 1 o 2 metros, nada más. Es decir, fue una distancia que se tomaron de 1 o 2 metros de la placa fotocatalítica, es decir, la placa fotocatalítica se colocó en una habitación y a más o menos pues una distancia de 1 o 2 metros se tomaron estas mediciones. La intención efectivamente de este trabajo es ver realmente pues en qué medida esa placa conseguía que ese ambiente contaminado de humo del tabaco pues disminuía, ¿no? Entonces, bueno, pues se tomó esa distancia aproximada de 1 metro, 1 metro y medio, 2 metros, hasta 2 metros se tomó, ¿no? Tampoco es verdad que es una de las limitaciones que debería estar mejor determinado en un poco la distancia a la que se toma de la placa, pero bueno, aproximadamente fue 1 o 2 metros que fue la distancia empleada, ¿no? Siempre estaba el medidor colocado en la misma zona, teníamos 2 medidores, un medidor digamos portátil y otro medidor fijo, y pues se colocó pues, básicamente a esa distancia.
Y la otra pregunta no sé cuál es, que no oí bien, perdón. Las dimensiones, creo, de la habitación. ¿Esto se escucha, no? Sí, bueno, simplemente conocer que la habitación sobre la que se colocó la placa fue de unas dimensiones de 4x40 por 2x45 por 2,8 metros, para hacernos una idea. Lógicamente, eso entra a formar parte de todo el debate. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos utilizado una habitación de dimensiones más pequeñas o una placa más grande o una placa a una distinta potencia? Evidentemente todas esas cosas son importantes de valorar y aún así insistimos en que nunca antes se había hecho, es decir, que ese es el punto fuerte del tema, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos, Carlos, desde allí, que sé que has hecho también un esfuerzo muy grande porque estás ahora mismo en plena faena. Muchísimas gracias por tu intervención. Gracias por el estudio también realizado junto con el doctor Marcos y el doctor Carlos Ruiz Jiménez. Y damos por finalizada esta sesión. Pues pido un aplauso para los ponentes y pasamos al siguiente.